Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión de la materia de métodos de investigación 2. Recuerden que estamos en la unidad 1, técnicas para la recolección de datos. Y el nombre de nuestra segunda sesión es recolección y análisis de datos. Sin embargo, antes de iniciar de lleno con este tema, me gustaría que diéramos un breve repaso del tema de nuestra sesión anterior, que es muestreo en la investigación cualitativa. Bueno, recuerdan ustedes que habíamos señalado la sesión anterior que el muestreo dentro de la investigación cualitativa pues se refiere al grupo de personas o de eventos o de sucesos sobre los que se hace la recolección de datos, y estos datos no necesariamente se van a tratar estadísticamente. Cuando hablamos de una muestra, recuerden entonces son eventos, sucesos, comunidades de los cuales vamos a obtener datos. Ese es el punto más importante, ¿no? También señalábamos que la muestra en un inicio puede ser una, pero que se va a terminar de definir durante el proceso de inmersión, pero que esta es, bueno, y que esta se va a ir transformando, ¿no? También dijimos que no necesariamente va a ser una gran muestra, no necesita ser extensa, ya que en el caso de las investigaciones cualitativas, pues no se hace generalizaciones. Entonces, pues hay varias circunstancias por las cuales no necesitamos muestras grandes. Recuerden que habíamos dicho que, por ejemplo, debemos de tomar en consideración qué cantidad de investigadores tenemos a la mano, cuántos son nuestros compañeros de trabajo. Entonces, también desde ahí, por eso no se necesitan muestras excepcionalmente grandes, ¿verdad? Hablamos de que existen 3 factores que intervienen en la determinación del número de casos que va a conformar nuestra muestra y lo que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Número 1 es la capacidad operativa de recolección de análisis, recolección y análisis. Recuerden, qué tanto personal tenemos, ¿no? Ese sería el primer punto. El segundo, el tipo de fenómeno que estamos trabajando. Tal vez sea un fenómeno sencillo y también por eso pues no necesitamos una gran muestra. El tercero tiene que ver con la naturaleza del fenómeno estudiado. Bueno, ok. También dijimos que la investigación cualitativa puede tener un tipo de unidad inicialmente, pero que esta puede ir cambiando por otro tipo de unidad conforme se va avanzando en el estudio. Y de hecho, hoy una de las cosas que vamos a ir manejando es precisamente qué es una unidad, ¿no? Porque hemos hablado en varias ocasiones, pero ahorita ya vamos a ver de manera más detenida este aspecto. Bueno, por sus características, la investigación cualitativa va a tener diferentes tipos de muestras y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Muestras variadas, muestras con sujetos voluntarios. Podemos tener muestras teóricas, muestras homogéneas, muestras oportunistas o por conveniencia, muestras confirmativas, y que estas también van a tener otros diferentes tipos de características, como las muestras de casos extremos, las muestras por cuotas, tenemos las muestras de casos tipos, las muestras de expertos,
las muestras de casos importantes y las muestras de cadena, ¿vale? Conforme avancemos más, vamos a ir identificando cómo se dan estos diferentes tipos de muestreos. Muy bien, entonces hasta aquí nuestro repaso. Vamos ahora a nuestro tema de hoy, ¿no? Decíamos, recolección y análisis de los datos cualitativos. Y pues aquí vamos a ir identificando varios puntos, ¿no? Por ejemplo, vamos a darnos cuenta de la relación tan estrecha que hay entre la conformación de la muestra, la recolección de los datos y el análisis de esos datos. También vamos a ir revisando cuál es el papel del investigador en estas tareas, en la tarea de recolectar y en la tarea de analizar todos estos datos. En este capítulo también, en este capítulo también vamos a ver los principales métodos que vamos a utilizar para obtener información cualitativa, que bueno, pues obviamente son la observación, pero también tenemos la entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de documentos, las historias de vida, por ejemplo. Y para terminar, pues vamos a ir identificando que el análisis cuantitativo siempre tiene que ver con organizar los datos que fuimos recogiendo a lo largo del proceso, transcribirlos cuando es necesario y codificarlos, porque si no, pues qué caso tiene que los recojamos. La codificación que vamos a hacer de esos datos se puede dar en dos planos o dos niveles. El primer plano tiene que ver con generar unidades de significados y categorías. Categorías, vamos a decirlo, ¿no? Y el segundo tiene que ver con sugerir temas y relacionar conceptos. Al final de nuestra investigación, gracias a estos temas y a estos conceptos, vamos a poder producir una teoría que va a estar basada en datos fidedignos, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí nuestro esquema de esta lección. Les decía yo hace un momento, la recolección de análisis de datos de la investigación cuantitativa nos va a llevar a buscar conseguir datos que se van a convertir en información y conocimiento y que esta obtención de datos y este análisis de datos se va a dar simultáneamente, ¿no? En la recopilación de datos vamos a observar el papel tan importante que tiene el investigador, ¿sí? Y que esta obtención de datos se va a dar en ambientes naturales, no en ambientes controlados, como en las investigaciones cuantitativas. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para obtener datos? Bueno, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Bitácoras de campo, observaciones, anotaciones, entrevistas, grupos de enfoque, documentos, biografías, historias de vida. Estas herramientas nos van a dar datos y entonces podamos pasar al siguiente paso, que es precisamente análisis de datos. Y aquí es donde vamos a comenzar a estructurar toda esa información. La vamos a ir organizando, la vamos a ir transcribiendo. Acuérdense que ya hemos dicho que necesitamos auxiliarnos de una bitácora donde vayamos recogiendo todos esos detalles, ¿no? Y entonces ya vamos a tener material para comenzar a analizar bajo diferentes criterios. Por ejemplo, aquí nos dice
criterios de dependencia, de credibilidad, de transferencia, de confirmación. Ahí vamos a ir viendo todos estos tipos. También nos dice que podemos utilizar algunos programas informáticos que ya están disponibles para esos. Muchos son aplicaciones gratuitas como Atlas T, Decision Explorer, Ethnographic y NVivo. Son algunos ejemplos. La codificación, decía yo hace ratito, puede ser de 2 niveles, abierta o axial. Si es abierta, es para crear categorías, conceptos, códigos, y si es axial, nos va a dar lugar a interpretación de datos, desarrollar temas, codificar o codificación selectiva para generar hipótesis, circunstancias, ideas, puntos para generar hipótesis, explicaciones, teorías, etc. Bien. Como podemos imaginar, el proceso cualitativo no se rige o no sigue una metodología lineal e inflexible, sino todo lo contrario. No lleva una secuencia, sino que más bien las etapas se pueden ir alternando de alguna manera. Vamos a ir recopilando información y a la vez que la estamos recopilando, inmediatamente también la vamos analizando. Entonces, la recolección, bueno, desde el muestreo, la recolección y el análisis van a ser actividades casi simultáneas o simultáneas en muchas ocasiones. Por ejemplo, dice aquí que yo puedo tener una entrevista con un primer sujeto, con un segundo sujeto, con un tercer sujeto, con X número de sujetos, y entonces voy recopilando mi información, ¿no? La voy recolectando. Y en ese mismo orden también se va haciendo el análisis de datos, que nos va a conllevar ya en un momento determinado hacia lo que sería nuestro análisis final. Pero, ¿qué es la recolección de datos? Como estamos viendo aquí, la recolección de datos sería, bueno, nos dice aquí, acopio de datos en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o las unidades de análisis, es decir, ir obteniendo ya la carnita de nuestra investigación, ¿no? De alguna forma. Aquí nos dice a partir o a través de unidades de análisis. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es una unidad de análisis? ¿No? Y bueno, hay que señalar que cuando nosotros estamos elaborando un estudio cualitativo, uno de nuestros objetivos, pues obviamente es obtener datos, que esos datos se van a transformar en información. Datos de personas, datos de seres vivos, de comunidades, de situaciones o inclusive de procesos, ¿no? Entonces, las unidades son precisamente esos grupos o esos conceptos de datos que vamos a ir recolectando. Cuando estamos hablando o estamos tratando con seres humanos, los datos que nos interesa recolectar de estas personas, de estos seres humanos, pues básicamente son conceptos, percepciones, pensamientos, creencias, emociones, experiencias, vivencias, manifestaciones del lenguaje, que pueden ser
individuales, o que pueden ser grupales, o que pueden ser de colectividades, de pueblos completos, por ejemplo, ¿no? La recolección de datos, como lo vimos arriba, se va a dar en los lugares propios donde los participantes habitan, donde los participantes se desarrollan de manera cotidiana. Vamos a identificar que tenemos un instrumento de recolección de datos que es básico y que es vital, y que ese instrumento de recolección es el propio investigador, ¿no? ¿Por qué el investigador o por qué yo como investigadora soy considerada como un instrumento de recolección de datos? Pues porque yo soy el que voy a observar, el que voy a entrevistar, el que voy a revisar documentos, a conducir sesiones de información, etcétera, ¿no? Yo soy la que voy a hacer la indagación, soy la que voy a generar los instrumentos, ¿no? Voy a manejar los datos, las entrevistas, las observaciones que pueden ser directas o indirectas. O sea, todo lo vamos a hacer nosotros como investigadores. Entonces, por eso se señala que nosotros, los investigadores, somos esos instrumentos de recolección de datos, ¿no? Nosotros somos los que le vamos a dar forma a esa situación. Bien, decía hace rato, vamos a estar trabajando diferentes unidades de análisis, pero entonces, ¿a qué vamos a llamar o cuáles son esas unidades de análisis? ¿No? Esa información que yo voy a ir recabando, que yo voy a ir recopilando a lo largo de todo el proceso. Bueno, pues vemos que hay diferentes tipos de unidades de análisis. La primera que nos presentan aquí son los significados. Cuando yo estoy investigando, por ejemplo, sobre lenguajes, sobre idiomas, sobre, ¿cómo se llaman estos? Dialectos, puedo estar ahí entonces generando mi primera unidad de análisis, que son los significados, ¿no? También puedo yo identificar prácticas, rituales, costumbres, tradiciones, dice aquí, actividades conductuales continuas, cosas que la gente hace cotidianamente y que como son cotidianas, como son repetitivas, se consideran prácticas, ¿va? Caray, bueno, ahorita me llegó a la mente pues estos rituales que tenemos con respecto al 1 y 2 de noviembre, ¿no? En nuestro país, que leía yo por ahí algunos comentarios de algunos otros países latinoamericanos que bueno, pues señalan ellos no tienen estos ritos, ¿no? Estas prácticas que tienen que ver con las ofrendas de días de muertos. Bueno, si yo quiero investigar sobre esa práctica que se realiza en esos días, entonces esa sería mi unidad de análisis, ¿no? Dice que también puedo tener como unidad de análisis los episodios. Y un episodio, dice aquí, es un suceso sobresaliente o dramático de alguna situación que yo esté investigando. Por ejemplo, un divorcio, un nacimiento. Esos son episodios porque son circunstancias que no acontecen todos los días, ¿no? Digo, puede haber personas que se lleguen a casar 4, 5, 6 veces en su vida y divorciarse el mismo número de veces,
Pero si consideramos una vida de 50 años, pues 4 o 5 matrimonios realmente en 50 años, pues no son muchos, ¿no? Digo, no es algo que se esté haciendo consecutivamente. Entonces, a eso le vamos a llamar episodio. Este episodio yo estoy dando un ejemplo a manera personal, pero también puede ser, por ejemplo, grupal, ¿no? Pienso, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Un terremoto como lo que aconteció en México en 1985. Ese es un suceso, por supuesto que sobresaliente y por supuesto que dramático, que no es a nivel individual como el hecho de un nacimiento, un divorcio o una muerte, que es a nivel personal. En este caso, pues es a nivel comunidad. Bien, una unidad de análisis pueden ser aquellas que se llaman encuentros, ¿no? Vamos a llamar encuentro a una unidad dinámica y pequeña que se da entre 2 o más personas de manera presencial y que casi siempre sirve para completar una tarea o para intercambiar información, pensamientos, ¿no? Por ejemplo, un encuentro sería una cita médica, ¿no? Un encuentro entre el médico y el paciente. Un encuentro sería una sesión de clases, porque hay un encuentro entre los alumnos y el profesor, ¿sí? Por eso dice unidad dinámica. Además, acuérdense que dinámico quiere decir cambio, ¿no? Movimiento, transformación. Entonces, me está señalando que no es algo pasivo, sino es algo que está transformándose, ¿va? Imagínense ahorita que estoy hablando de una clase, ¿no? No sé, por ejemplo, los alumnos están exponiendo, pues ahí hay actividad, eso es el dinamismo del que habla esta definición. Bien, la siguiente unidad de análisis son los roles, ¿sí? Nos dice aquí que los roles o papeles, también les podemos llamar papeles, son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. Esto quiere decir que es el papel que la gente tiene dentro de un determinado grupo, y que le es atribuido, ya sea formal o informalmente. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, dentro de los grupos siempre hay un personaje líder, ¿sí? Uno que conlleva a organizar. Entonces, el líder es un papel. Y en muchas ocasiones, en muchos tipos de grupos, los líderes no son nombrados conscientemente. En algunos tipos de grupos sí, por ejemplo, vamos a pensar en la escuela. En la escuela tenemos un director, una directora. Bien, pues ese director o esa directora son líderes, pero son líderes nombrados. También existen los líderes natos, los líderes que no son nombrados, pero que por sus características de personalidad mueven, organizan, dirigen al grupo, ¿no? Entonces ahí tenemos ese rol o papel, líder. Ahí existen muchos tipos de papeles, ¿no? Muchos tipos de roles. Bien, nuestra siguiente unidad de análisis, diadas. Una diada nos dice aquí es una pareja que tienen una relación íntima por un periodo prolongado. Forman un vínculo, nos dice allí. Por ejemplo, las diadas madre-hijo.
¿sí? Las diadas padre-hijo, padre varón, hijo o hija, ¿no? Diadas puede ser esposo-esposa, ¿sí? Están conformadas por dos parejas, por eso es dos, ¿no? Y que bueno, pues establecen vínculos, establecen una relación. Puede ser también cuando nada más nos enfocamos en maestro-alumno, no en maestro todo el grupo, sino maestro-alumno. ¿Cómo se da la relación de ese maestro con ese alumno en particular? Bien, nuestra siguiente unidad de análisis pueden ser grupos y bueno, pues ya sabemos que un grupo es un número determinado de personas que interactúan también por un periodo determinado y una característica elemental, una característica que debe tener un grupo para ser considerado tal, es que deben de tener una meta, un objetivo en común. Si hay un grupo de personas, pero ese grupo de personas no tiene una meta en común, no podemos estar hablando de grupo en realidad. Bueno, es un conjunto, ¿no? Hay una masa. Si no tienen objetivos en común, simplemente es una masa, es una reunión de personas. La meta o el objetivo en común puede ser a cortísimo plazo, ¿no? O a largo plazo, pero debe de existir esa meta en común, ¿va? Siguiente, muy relacionado con grupo, tenemos el análisis, la unidad de análisis llamada organización, ¿no? O organizaciones en plural, como está aquí en la pantalla. Son unidades formadas con fines colectivos. Ese es un punto importante. Su análisis lo vamos a encontrar en el origen, el control, las jerarquías, los ritos, ¿no? Las tradiciones, los valores que pueda tener esa organización. Una familia puede ser una organización. Sí, cuando leemos aquí organización no estemos pensando necesariamente en una empresa, no. Puede ser variado, ¿no? El punto importante es esta cuestión de los fines, de los objetivos, pero también que suele haber jerarquías. Bien. Oh, perdón, aquí tenemos un pequeño errorcillo. A ver, vamos a tratar de enmendar esta situación. Bueno, la siguiente unidad de análisis la vamos a denominar como comunidades. Ok, sí, porque si no la tenemos. Comunidades. Y las comunidades son asentamientos. Ahí está. Las comunidades son asentamientos humanos en un territorio definido, nos dice ahí. Perdón.
nos manda al principio. Ok. Oh, demasiados clics. Entonces, asentamientos humanos con un territorio definido socialmente donde estas organizaciones surgieron o aparecieron. Pueden ser desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, ¿no? El tamaño realmente no importa. Después tenemos la unidad de subculturas, ¿sí? Las subculturas básicamente van a ser poblaciones que están dentro de las comunidades y en muchas ocasiones esas poblaciones son, como dice aquí, son grandes. No están claramente definidas. Puede ser que compartan algunas características entre sí, pero lo importante es que no las encontramos dentro de otras comunidades, sino solo dentro de comunidades determinadas. Por eso son acuérdense, subes por debajo o dentro de las comunidades. Bien, la penúltima unidad de análisis que vamos a ir analizando es lo que tiene que ver con estilos de vida. Estilos de vida nos dice que son ajustes o conductas adaptativas que realizan las personas que viven en situaciones más o menos semejantes. Personas que viven en situaciones similares, dice aquí. Por ejemplo, las conductas que tienen las personas de determinada clase social, los lugares a donde se reúnen, los lugares donde se encuentran, el tipo de objetos que compran o consumen. A eso nos referimos con esta unidad de estilos de vida. Bien. Y por último, esta unidad de análisis denominada proceso, que van a ser los conjuntos de actividades o tareas o acciones que se realizan pues sucesivamente y simultáneamente con un fin determinado. Por ejemplo, un proceso es el proceso de enseñanza-aprendizaje o el proceso para producir algún artículo. Sí, esos son procesos. Dice aquí conjunto de actividades que se realizan simultáneamente con un fin determinado. Si lo pensamos, como decía yo hace ratito, como el ejemplo de enseñanza-aprendizaje, pues son todas esas actividades que tienen que hacer los profesores y los alumnos para llegar a un objetivo. Se repiten, sí se repiten porque, bueno, por ejemplo, pensemos el estudiante desde que ingresa a nivel escolar o inclusive preescolar hasta el último nivel que él decida tener, ¿no? Secundaria, preparatoria, licenciatura. ¿Sí? Y esto lo va a repetir año con año a lo largo de su vida hasta que finalmente termine este ciclo. Y en el caso de la escuela, bueno, pues la escuela ciclo escolar tras ciclo escolar, tras ciclo escolar, tras ciclo escolar, pues se va a dedicar a realizar esas actividades, ¿no? Por eso dice sucesivas y simultáneamente. Para obtener un fin determinado, ¿qué es? Pues, bueno, teóricamente la cultura de la sociedad, ¿no? Ok, continuamos. Bueno, vamos a hablar ahora
del papel que tiene el investigador en la recolección de los datos cualitativos. Decíamos hace ratito que a final de cuentas el investigador es el principal, pues, objeto, vamos a decir, el principal instrumento en la recolección de datos. Y precisamente porque es el principal instrumento, pues el investigador debe tener una serie de características que le ayuden a alcanzar este objetivo de recolectar información, ¿no? El investigador debe de ser sensible, debe de ser empático, abierto, altruista, debe ser genuino, ¿no? O sea, ser sincero en la manera en que se involucra con las personas, ¿no? Y entonces, pues tenemos aquí varias recomendaciones que debe cubrir este personaje que sea el, el investigador, ¿no? El recolector de datos. Entonces, eh, cuando se está realizando cuando se está utilizando alguna técnica, por ejemplo, como la entrevista y algunas otras, el investigador debe de poner mucha atención en no inducir la respuesta y el comportamiento de los participantes. Y para esto es muy importante desde cómo está redactada, por ejemplo, la entrevista, ¿no? Inducir quiere decir que ya de alguna manera estamos incitando al investigado, al participante, con la respuesta. Entonces ahí debemos de ser muy, muy hábiles para esta cuestión. La próxima sesión, el próximo sábado, vamos a hablar de cómo se elaboran las entrevistas. Entonces ahí vamos a dar algunos tips, algunos consejos para no inducir la respuesta en los participantes. Por ejemplo, preguntar, ¿a usted le gustan los perros? Ahí ya estamos induciendo una respuesta que puede ser sí me gustan los perros o no me gustan los perros. Pero una mejor pregunta sería, ¿cuáles son sus mascotas favoritas? Entonces ahí dejamos la pregunta abierta para las respuestas que pudieran llegar a dar. Y ahí nos puede decir, bueno, a mí me gustan los pericos, me gustan los peces, me gustan los gatos, o no me gustan, las mascotas. Pero cuando yo le estoy preguntando directamente por los perros, pues entonces ahí ya estoy induciendo la respuesta. Entonces, no, eso no se debe de hacer. Siguiente recomendación. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. Y entonces ahí debemos nosotros como investigadores, pues, aparte de ser muy empáticos con las personas, también dominar mucho nuestro lenguaje no verbal. Si le hacemos una pregunta al entrevistado que vaya a lo mejor en contra de nuestra ética, de nuestras ideas, nuestros valores, y cuando la persona nos está contestando, yo pongo cara de, no sé, una expresión negativa en mi rostro, pues obviamente que el participante se va a incomodar y entonces, pues, inclusive puede suceder que deje de contestarnos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si le preguntamos cuál es su equipo de fútbol favorito y nos contesta un equipo que es de nuestro completo desagrado y nosotros con nuestro rostro reflejamos ese desagrado, pues la persona se va a sentir incómoda y obviamente ya no nos va a contestar con sinceridad o inclusive ya no nos va a contestar.
¿sí? Entonces, debemos dejar que los participantes narren con libertad sus experiencias, ¿no? El tercer punto, la tercera recomendación, tiene que ver con tener varias fuentes de datos, personas distintas y diferentes métodos para recolectar esos datos, ¿no? Si me ciño solamente a una persona y esa persona no se presenta, o esa persona tiene algún inconveniente, o no sé, muchas cosas que pueden suceder, pues lógicamente yo no voy a poder recolectar los datos que necesito. Cuarta recomendación, nos dice aquí, recordar que cada cultura, cada grupo e inclusive entre individuos, pues tienen, vamos a decir, realidades únicas, ¿no? Experiencias o modos de ver el mundo de una manera diferente. No todos los jóvenes son iguales. Por ejemplo, los jóvenes de ciudad con respecto a los jóvenes de pueblo, pues tienen apreciaciones diferentes. Ojo, no mejores, no peores, solo eso, diferentes. Entonces, no puedo pretender que los diferentes grupos que conforman mis muestras vayan a contestar exactamente igual. Inclusive, un mismo individuo entre un tiempo determinado y otro va a contestar de manera diferente. Y esto es uno de los grandes retos. Si a mí me preguntaran, por ejemplo, ¿qué pienso yo? No sé qué puede ser. Algo relacionado con la utilización del cubrebocas antes de la pandemia, pues a lo mejor yo hubiera dicho que es neutro, que no me interesaba o que no me era molesto o que no me iba ni me venía, pero apenas 2 meses después, cuando me preguntan qué pienso de la utilización del cubrebocas, pues obviamente que mi respuesta va a variar porque ya tengo una experiencia. Entonces, aquí está esto que estoy diciendo, que los diferentes participantes van a tener diferentes tipos de respuestas, inclusive un mismo participante entre un tiempo determinado y otro tiempo determinado, también va a variar esa respuesta. Y nosotros, como investigadores, debemos de respetar ese cambio, esa transformación. Quinto, el quinto paso, pues básicamente es no hablar de miedos o de angustias, no preocupar a los participantes, tampoco tratar de terapiarlos, o sea, no es nuestro papel como investigadores. Si alguien nos solicitara ayuda, pues nosotros tendríamos que canalizarlo con las personas adecuadas, ¿no? No es nuestro papel, nosotros somos investigadores de un tema determinado. Y aunque a lo mejor pudiéramos contar con las herramientas para apoyar a esas personas, por ética no podríamos hacerlo, tendríamos que canalizarlo, ¿no? Bueno, entonces esto lo traducimos como inducir confianza en los participantes. ¿Sí? Siguiente. Obviamente a lo largo de todo el proceso nos vamos a enfrentar con diferentes tipos de individuos con diferentes personalidades. Bien, un punto muy importante para nosotros como investigadores, si nos topáramos con alguien violento, con alguien agresivo, no podemos contestar esas agresiones. Tenemos que rechazarlo de manera prudente. No seguirle el juego, para decirlo en términos muy, muy sencillos, ¿no?
Evitar riesgos tanto de los investigadores como de los participantes, ¿no? Si en algún momento se pone en riesgo la condición de los participantes y de los investigadores, se corta allí la situación. Obviamente esto es una cuestión de ética. 8. Estar bien informado sobre la población a investigar, sus usos, costumbres, tradiciones y por supuesto no violentarlas con nuestra presencia. ¿Sí? Hay muchísimas investigaciones antropológicas que caray, a veces, bueno, a mí en lo personal me parecen tan bellísimas. Cuando conocemos las culturas de otros lugares, las costumbres, las tradiciones. Creo que no les he platicado a ustedes esta investigación antropológica que se realizó en África, en donde pues unos europeos trataron de hacer una especie de experimento social con los niños de una tribu, en donde se les decía que hicieran una carrerita, ¿no? Una carrera que para nosotros sería como muy, muy típica, y el que llegara primero en esa carrera, pues iba a obtener una canasta llena de fruta. Entonces, pues empieza la carrera y obviamente los investigadores pues están alentando a los niños a que corrieran rápido, ¿no? Se apresuraran. ¿Y cuál fue así, no? La sorpresa de los investigadores cuando los niños, justo antes de llegar a la meta, se detienen esperando a que todos lleguen para cruzar la meta al mismo tiempo. De tal suerte que entonces todos ganaran la canasta con fruta. Y cuando los investigadores les preguntan a los primeros que habían llegado y que se habían detenido justo antes de la meta, ¿por qué lo hicieron? Entonces ellos contestaron con esta palabra Ubuntu, que en su lengua quiere decir algo así como yo soy feliz si tú eres feliz. Entonces los niñitos argumentaban que cómo ellos iban a ser felices comiendo la fruta de esa canasta si los demás no la habían también alcanzado, ¿no? Yo no puedo ser feliz si tú no eres feliz. Y bueno, imagínense ustedes la connotación que esto tiene para el pensamiento europeo, ¿no? Occidental en términos generales, pero bueno. Entonces, pues está con esta cuestión, ¿no? De conocer los usos, costumbres, tradiciones de la población, del grupo social al que estamos investigando, definitivamente, ¿no? Recuerdo ahorita una otra investigación antropológica que para nosotros nos parecería descabelladísimo y sin embargo no lo es. Y tiene una lógica tan sencilla que es hermosa. Bueno. También los europeos descubrieron que las comunidades originarias del norte de América, los mal llamados esquimales, porque esquimal significa comedor de carne y a ellos no les gusta este concepto. Se me fue el nombre de ellos. Ellos se hacen llamar iñus, si no me equivoco, iñus. Bueno, cuando algún extranjero llega a esas latitudes que ya todos sabemos que son muy al norte, le ofrecen como compañera por esa noche o el tiempo que estén ahí a sus esposas. Por supuesto que a nosotros esto nos parecería completamente loco y más si pensamos que la esposa se puede embarazar, ¿no?
Pero no hay gran problema en ese sentido si la esposa se llega a embarazar de un extranjero. ¿Por qué? Por la diversidad genética. Ellos viven en zonas muy al norte y muy de difícil acceso. Entonces ellos normalmente no tienen, o al menos anteriormente no tenían una comunicación una comunicación constante con otras comunidades, de tal forma que entonces sus grupos se volvían endogámicos. Y la endogamia tiene situaciones muy negativas, ¿no? Para el desarrollo de las comunidades. Entonces, cuando llega un extranjero, ¿qué es lo que hace? Genéticamente trae nuevos genes y ese es un beneficio para las comunidades. Nosotros lo veríamos completamente loco, antiético, antimoral, bla, 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 pero para ellos es una cuestión de salud hasta cierto sentido, si lo pensamos en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, entonces, digo, ya son también casos muy extremos con respecto a nuestras propias costumbres y tradiciones. Pero bueno, entonces, estar bien informado sobre cómo es la población con la que vamos a trabajar. Penúltimo punto, involucrarse genuinamente con los participantes, o sea, en verdad, ser genuinos, empatía, pero real, o sea, no nada más ahí falsa o hipócritamente, ¿no? Sino de verdad. Y la última es esta que tiene que ver con hacer evaluaciones constantes para identificar los avances o los retrocesos o inclusive los puntos a mejorar dentro de nuestra recolección de datos, ¿no? Ok, entonces ahí están las recomendaciones que nuestros investigadores cualitativos deben de observar, de analizar, ¿no? Bien, el siguiente punto que vamos a señalar ya es matizar este concepto de observación y específicamente la observación de índole cualitativa. Bueno, la observación no es solamente contemplar, es decir, sentarme y ver el mundo que está enfrente de mí y tomar mis notas. No, 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 no. Observar tiene que ver con verdaderamente adentrarnos a profundidad en las situaciones sociales que estamos presenciando y tener nosotros como investigadores un papel activo, un papel constantemente reflexivo. Y esto, bueno, pues quiere decir o nos conlleva a estar atentos a todos los detalles, nos dice ahí, a todos los sucesos, eventos o interacciones que se están dando en las comunidades, en los grupos o en las personas con los que estamos trabajando. Entonces, bueno, eso es la observación, ¿no? Verdaderamente contemplar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y entonces, esta tarea, esta actividad de observar, pues tiene varios propósitos, ¿no? El primer propósito que podemos identificar en el acto de la observación es explorar y describir los ambientes en los que estamos inmersos, ¿no? Las comunidades, decíamos hace ratito, las subculturas y todos los aspectos en términos generales de la vida social de las personas o de los agentes, de los actores, de los participantes con los que estamos trabajando, ¿no? Ese es el
el primer propósito, ¿no? Explorar bien los ambientes. El segundo propósito, pues, tendría que ver con comprender los procesos, la manera en que se da la vinculación entre las diferentes personas y las situaciones, identificar las experiencias y las circunstancias, los eventos que suceden con el paso del tiempo y los patrones de conducta que se dan en esas comunidades o en esos grupos o en esas personas con las que estamos trabajando, con las que estamos recopilando nuestros datos. El tercer propósito de la observación es identificar las problemáticas sociales, nos dice ahí, qué se está generando ahí, qué se está moviendo de manera negativa. Entonces, a partir de ahí, pues ya puedo identificar las problemáticas. Y el último propósito tiene que ver con la generación de hipótesis para futuros estudios. Ok, yo estoy observando esto y aquello, y entonces le dejo de alguna manera la puerta abierta a futuros investigadores, ¿no? Les estamos dando elementos para que más adelante pues sigan esas investigaciones, ¿no? Bueno, ¿qué elementos debemos de tomar en consideración cuando estamos haciendo una observación cualitativa? ¿Qué debo de tomar en consideración? Bueno, hay varios puntos. El ambiente físico que me rodea, el entorno, por ejemplo, el tamaño de las chozas, de las casas, de los participantes, de los investigados, por ejemplo, la distribución, los objetos físicos que puede haber, los sitios, si estamos estudiando alguna sociedad, si estamos estudiando algún pueblo, en dónde están las iglesias, dónde están los centros políticos, dónde están los hospitales, los mercados, ¿no? Si el área que estamos estudiando es grande o pequeña, cómo se distribuyen las aulas, por ejemplo, si estamos haciendo una investigación dentro de una escuela, en dónde están las aulas, dónde están los baños, si hay o no cafetería, o si estamos investigando, estamos trabajando solamente con una familia, cuántos cuartos tiene la casa, si hay separación en los dormitorios de entre hombres y mujeres, o se duermen juntos, ¿cómo es? Ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, es las que vamos a llamar ambiente físico. Después también vamos a ir analizando el ambiente social y ambiente humano, que son las formas de organización de los grupos, los patrones de vinculación, cómo se dan los grupos o las diferentes redes, la manera en que se comunican, los elementos verbales y los no verbales, las jerarquías, los liderazgos, los intercambios, las interconexiones. Pienso, no sé si conocen ustedes esta película que se llama La Ley de Herodes. Hay una escena donde el protagonista pues llega a la casa de citas del pueblo y la quiere clausurar, pero ahí la matrona, la dueña del changarro, por así llamarlo, en cuanto llega él que representa la autoridad, pues ya sabe qué es lo que quiere, ¿no? Ya sabe, bueno, no qué es lo que quiere, sino
como ya generaliza qué es lo que las otras autoridades anteriores a él han hecho, pues ya nada más saca el dinero y se lo da. Y el otro, pues de primera instancia no entiende muy bien, pero enseguida le cae el 20, ¿no? Ahí él está identificando precisamente ese ambiente social que ya se había dado de generación en generación seguramente, y bueno, pues no le queda más que entrar dentro de ese patrón, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo muy, muy sencillo de ese ambiente social y humano. El siguiente punto, es el que tiene que ver con las actividades que realizan, pues, que se realizan tanto de manera individual como de manera colectiva, nos dice allí, ¿sí? Por ejemplo, qué hacen los participantes cuando están solos y cómo se comportan cuando están dentro del grupo al que pertenecen, a qué se dedican, qué hacen, cuáles son sus maneras de distraerse, o sea, su esparcimiento, qué tipo de productos consumen, qué tipo de comunicaciones utilizan, eh, si tienen o no alguna religión, si hay migrantes, eh, los usos y costumbres que tengan, tanto de manera individual como grupal, ¿va? Artefactos que se utilizan. Artefactos que se utilizan. Vamos a pensar que vamos a hablar de comunidades rurales, de comunidades campesinas, voy a utilizar la palabra campesinas, de campo, ¿no? Si cuentan o no con tractores, con utensilios que les facilite su actividad, ¿no? O si por el contrario son muy rudimentarios y anticuados. Dentro de una empresa, por ejemplo, si todos utilizan computadora o todavía hay algunas personas que utilizan máquina de escribir, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención por diversas circunstancias en estos últimos meses he estado asistiendo a varias clínicas del Seguro Social y veo que muchos consultorios pues cuentan ya con computadoras, inclusive impresoras dentro de los consultorios. Pero curiosamente, en alguna ocasión que estaba yo ahí en una sala de espera, veía yo a unos, pues, ¿cómo se les llamará? Personas de mantenimiento que iban y venían con grandes máquinas de escribir de esas antiguas, grandes de oficina, y me llamó mucho la atención porque justamente unas sesiones anteriores a esa ocasión, yo oía el tecleadero de las máquinas, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención cómo conviven las dos cosas, ¿no? Por una parte esas antiguas máquinas y por otra pues ya las computadoras actuales. Y vi una enfermera, no, perdón, una asistente, una asistente que traía una lab y pensaba yo, esa lab no creo que sea del instituto, esa lab ha de ser personal, ¿no? Bueno, ahí ese es el tipo de cosas que vamos a ir observando eh, cuando estamos haciendo estos tipos de investigaciones, ¿no? Hay máquinas de escribir mecánicas, porque ni siquiera eléctricas, ¿eh? Máquinas de escribir mecánicas, hay computadoras e inclusive pareciera ser que hay trabajadoras que llevan sus propios
computadoras, ¿no? Sus propias laptops. Ahí ese punto. Y todo se da a través de la observación. Por eso decíamos, o por eso yo decía hace ratito, hay que estar verdaderamente atento a todas las situaciones que se están dando alrededor y acuérdense, anotarlo en mi diario de campo. Esas observaciones son importantes. Bueno, dependiendo de mis objetivos, ¿verdad? A lo mejor lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con eso y a lo mejor es insignificante, pero puede ser que de acuerdo a mis objetivos sí sea algún punto a destacar. Por último, hechos y relatos relevantes de los participantes, ¿no? Eventos históricos, ceremonias religiosas, eventos paganos. Yo le platicaba, bueno, yo recuerdo desde que era muy pequeña, mi mamá me platicaba que el nacimiento de este volcán en Michoacán, que es el Paricutín, bueno, vamos a dejarlo en Paricutín porque el nombre completo es muy complicado de pronunciar. El Paricutín y mi mamá nacen en el mismo año y eso es como muy significativo para ella. Y me acuerdo que cuando yo era pequeña, pues me platicaba de lo que se decía en aquellos años sobre el nacimiento del Paricutín. Y ahorita en estos días, mi hija la pequeña está estudiando geografía en la secundaria, hablaban sobre volcanes y me acordé de lo que mamá me platicaba y empezamos a buscar en YouTube información sobre el volcán Paricutín y me di cuenta que había varias personas que narraban lo que sus ya personas ancianas que les narraban sus papás lo que había sucedido, porque bueno, el Paricutín, sepan ustedes que nació hace 78 años aproximadamente. Entonces ya es muy difícil que haya personas que vieron el nacimiento del Paricutín, pero a lo mejor los hermanos mayores, inclusive los padres, pues platicaban sobre eso. Entonces había muchas narraciones de personas mayores. Ahí, esos son los hechos o relatos relevantes, ¿no? Es un ejemplo. Sí había varias, ya me acordé, sí había dos o tres personas de más de 90 años que sí habían presenciado de manera directa el nacimiento del volcán. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿no? Bien, vamos ya cerrando entonces nuestro tema. Nos dice que para ir recopilando todos estos datos, para ir recopilando toda esta información, nosotros podemos tener formatos, crear formatos de antemano o no tener formatos. Esto lo vamos a decidir a veces nosotros sobre la misma marcha. Vamos a ir identificando esto que nosotros decíamos por acá. Y eso es lo que nos va a conllevar acuérdense nuestras unidades de análisis. Ahí está, nuestras unidades de análisis, perdón, son las que nos van a llevar a identificar si necesitamos hacer algún tipo de formato y entonces si lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y si no lo necesitamos, pues solamente hacer registros en nuestro diario en nuestros diarios de campo. Si decidimos hacer formatos, realizar formatos, en algún momento también podemos tener la flexibilidad de modificarlo, ¿no? A lo mejor no anotamos algunas categorías que finalmente nos damos cuenta que sí son indispensables y las
las anexamos, ¿no? Muy bien, entonces les dejo aquí el resumen de esta primera parte. La siguiente clase vamos a continuar con este mismo tema, recolección y análisis de datos, y nos vamos a enfocar a cómo se construye la herramienta de entrevista. Por ahorita les agradezco mucho su atención y les pido que se conecten vía Zoom. Muy amables.